Bien, vamos a presentar el siguiente paciente, que es un paciente de 65 años, sexo masculino. Es un paciente sin antecedentes personales a destacar, que en julio del año pasado se hace diagnóstico de cáncer de sigmoides en su oclusión con metástasis hepáticas sincrónicas y resecables. Les muestro la tomografía del diagnóstico. Lo que vemos es un hígado minado en metástasis, con metástasis bilobares, que podemos definir como inicialmente irresecables, y podemos apreciar también la lesión que era más a nivel del ángulo izquierdo, que ahí se ve el engrosamiento, que en ese momento el paciente contaba una historia de su oclusión. Entonces, para ver un poquito la secuencia, en julio de 2019 se hace este diagnóstico, se hace una sigmoidectomía por esa sintomatología que presentaba el paciente. De la pieza se destaca un T3N1, con 1 de 14 ganglios positivos. Del postoperatorio presenta una falla de sutura, lo que se confecciona posteriormente una colostomía en flanco izquierdo. Eso es lo que le decía de los ganglios. En agosto del 2019, un mes después, empieza la quimioterapia adyuvante, con intención de inducción, conversión. Empieza en base a Celox y bevacizumab. En octubre se hace una restadificación mediante una tomografía, una crítica que nunca tuvimos una resonancia. Hay una disminución no muy importante de las lesiones, por lo que se decide continuar con Celox con buena tolerancia. Y en enero el paciente presenta otra tomografía que ahora vamos a ver, donde se aprecian una disminución franca de las lesiones, una muy buena respuesta, generándonos la duda si en ese momento podían llegar a ser resecables su enfermedad hepática. Entonces, viendo esto, se discutió en Ateneo y se decidió ir a una resonancia nuclear magnética y complementar con un PET para valorar la enfermedad extrahepática. En total, entonces, el paciente recibió 8 ciclos de poliquimioterapia hasta este momento. Entonces, si comparamos las imágenes, ya les había pasado la tomografía de junio del diagnóstico, y ahora lo que vemos es la gran respuesta que tuvo después de 8 series de quimioterapia, de conversión. Vamos a apreciar casi la misma imagen, el mismo sector, perdón, el mismo corte, donde vemos una respuesta considerable de las lesiones a nivel hepático. Entonces se genera la duda si estas podían llegar a ser resecables en este momento. Ahí les paso toda la tomografía. Entonces, lo que le decía, la tomografía de este enero, una franca disminución de lesiones hepáticas difusas, muchas calcificadas, como veíamos ahí en el sector, en el segmento 7 y 8. Hay lesiones derechas con ese predominio en el segmento 7 y 8, perdón, en contacto con la vena suprahepática derecha. Lesiones izquierdas que son múltiples, una lesión también en el borde izquierdo del segmento 1. En ese momento se evidenciaba también un nódulo pulmonar de 6 milímetros, y además el paciente presentaba una esplenomegalia que ya presentaba previamente en la tomografía del diagnóstico, con una vena porta dilatada de 14 milímetros. En cuanto a los marcadores, al inicio, los marcadores tenían un CA19-9, ambos ahí, no muy elevados, y tienen un descenso de los dos. Esta es la resonancia para repasar un poco. Ahí vemos el predominio ese de las lesiones a nivel del segmento 7 y 8, con un contacto con la vena suprahepática derecha, que ahí la vemos, y un contacto con la rama posterior de la vena porta derecha. Este es el PET, que el PET no ve imágenes extrahepáticas. ¿La podés correr de vuelta ante la anterior? Sí. Voy a ir más despacio. ¿Bien? Gracias. Bueno. Bien, entonces el PET le decía que no hay evidencia de enfermedad extrahepática, hay captación de esas áreas a nivel hepático que ya mencionamos.
Y bueno, entonces, en suma, es un paciente de 66 años con un neoplasma de colon izquierdo en su oclusión, que se hizo la resección en julio de 2019, una colectomía izquierda, que tuvo una falla de sutura, que se hizo una colostomía, o sea, un flanco izquierdo, con metástasis hepáticas sincrónicas y resecales de inicio, que se hizo una quimioterapia de inducción con 8 ciclos de Celox y bevacizumab, con una gran respuesta imagenológica, un descenso de marcadores y un buen performance status. Entonces, discutir un poco la resecabilidad con estas imágenes que les he mostrado, ahora las pongo de vuelta, y definir un poco la táctica a realizar. Bueno, gracias Patricio. ¿Algún comentario? Sí, yo quiero romper el hielo de vuelta. Si fuera a definir, tal vez si lo fuera a definir de inicio, fue bárbaro, ¿no? Seguramente me hubiese ido peor a mí. Pero si yo lo hubiese tenido que definir de inicio, ahí sí me afilio a lo que dijo Roberto Taruseli hoy, de un stent y haber empezado la terapia sistémica, la neoadyuvancia, sin el tratamiento nos ponemos a cubierto de un eventual retardo frente a una complicación del primitivo de la terapia sistémica. En este momento al paciente predomina la enfermedad hepática y lo va a matar la enfermedad hepática, probablemente antes que la colónica. Y como tenía elementos de suboclusivos o de oclusión, me hubiese inclinado de tener la posibilidad de colocarle un stent y hacer la misma terapia sistémica que hicieron ustedes. Ahora, después en la etapa terapéutica es otro cantar. Yo diría de centrarnos en la etapa terapéutica y táctica de las metástasis. No sé si se Superó pone... la oclusión este paciente casi, ¿no? Sí, superó de urgencia. sí, O sea, superó urgencia. fue un diagnóstico intraoperatorio incluso. O sea, Exacto. no dio el tiempo de plantearlo como una terapia. O sea, ya vino el paciente con el colon afuera. Patricio, Sí, Patricia. una pregunta. Cuando hicieron la resonancia de revaloración, ¿hicieron cálculo volumétrico pensando en la táctica posible? Es Lo decir, hicimos, sí, Patricia. por eso no la pusiste. Yo Sí. quería decir algo antes que sigan con eso, y me parece la importancia de los ciclos de quimioterapia, intentando buscar la mayor respuesta posible, y en eso, con respecto a lo que fue la presentación anterior, si bien no era una metástasis, ¿no? Pero en el caso de que tengamos metástasis, la importancia de hacer 8, 12, 16 quimio, buscando la mayor respuesta que se pueda obtener con la quimioterapia. Tengan presente que en la primera revaloración que se hizo del enfermo, prácticamente no había cambios, y en una segunda instancia, luego de otra serie de quimioterapias, se vio una reducción del volumen de las metástasis. Pero Joaquín, en el paciente anterior, independientemente del resultado anatomopatológico, no se le agregó el angiogénico, bevacizumab. Bueno, Acá estamos, por supuesto. Está bien, estamos no, en está otro... Yo, perdón, tengo una pregunta en cuanto a la consideración del stent en este paciente, uniendo los dos comentarios. Tal vez alguien tenga experiencia, pero cuando se plantea hacer antiangiogénicos, hay gente que no recomienda el stent por el riesgo de sangrado y complicaciones, y sobre todo cuando se planifica una terapia de conversión que puede ser prolongada. Entonces, eso se podría haber tenido en cuenta también, incluso si no hubiera estado en oclusión. Planteando en un paciente joven el hacer la quimio asociado a bevacizumab. No sé si alguien tiene experiencia en... Hay varias publicaciones, Álvaro, que los gastroenterólogos son bastante reticentes a colocar un stent si el paciente va en camino con un esquema terapéutico de anti-VEG, específicamente en este caso el bevacizumab. Son bastante reticentes porque el riesgo de perforación se triplica casi. Y cuando le pedís, nos ha pasado, que dice, ¿va a recibir quimio o no va a recibir quimio? ¿Van a ser antiangiogénicos o no? Y son bastante reticentes. Y en segundo punto, este paciente llegó casi a una oclusión, como decía Gustavo hoy. No, por eso yo preguntaba, porque creo que aún pudiendo elegir y planificando el antiangiogénico, tal vez se hubiera optado por hacer la resección y evitar el stent. Por eso. Igual fue operado de urgencia, tengo entendido. Hicieron reconstrucción primaria,
yo sé que quieren centrarse en la metástasis, pero quiero entender cómo fue la secuencia. ¿Hicieron una resección y anastomosis en la urgencia? Patricio. Se operó de urgencia relativa. En realidad se coordinó el paciente, se preparó el colon, estaba subocluido y se hizo por vía laparoscópica y sí, se hizo una anastomosis primaria y después falló la anastomosis. Con respecto a la táctica, ¿algún comentario? Respecto a la estrategia ya de tratamiento de las lesiones, Sí. A mí me gustaría saber el remanente hepático. Sabemos que es de mala calidad. 65 años con 8 series ya es un hígado que seguramente esté alterado. A ver, pasarlo un poquitito. Y bueno, eso afecta seguramente la calidad de ese hígado remanente. No obstante, veo mucha carga a derecha y posterior, más alta, y menos en los sectores inferiores e izquierdos. Probablemente asociaría una resección mayor a resecciones menores, probablemente. O resección mayor con radiofrecuencia. Joaquín, Gustavo, ¿algún comentario? Fernando González, que está calladito ahí, que no dice nada. ¿Fernando? Que no te había visto, Fernando. Roberto. Tata. 32% con 8, 32% de remanente con 8 series de quimio arriba, Hay que pensar más la masa que potencialmente, yo lo vi muy fugazmente, pero hay que resecarle, hay que hacerle prácticamente una hepatectomía derecha, prácticamente, no la vi muy bien, pero por ahí andamos, más las metastasectomías. Ahí va. Andale para atrás. La veo difícil, Ahí va, mirá. ¿La ves difícil para qué? Para resecar eso, porque me parece que se van a quedar sin hígado. 32% más lo que te debes con la hepatectomía derecha, por muy económica que sea, en un hígado con 8 series de quimioterapia. Es una jugada de riesgo, me parece. Bien. ¿Algún otro comentario? Fernando, ¿estás ahí? Yo veo un hígado izquierdo grande y una atrofia del derecho. Por eso que uno pensar en una hepatectomía derecha no estamos pensando 60% del volumen resecado, ¿no? Estamos frente a una situación de una dismorfia, seguramente producto por la compresión de las lesiones a nivel del parénquima derecho, que el segmento 4 es enorme, está bien central en el hígado y tiene una lesión allá periférica alta y poca cosa más. O sea que, no sé, creo que da, a mí me parece que da para una derecha. ¿Más? Un poquito para centrar la discusión. El tema con este paciente que lo que era, o le hacemos algo o no le hacemos nada, porque era el momento. Era el momento que ya había recibido una dosis de quimioterapia con una excelente respuesta y que más no íbamos a avanzar. O sea, o lo dejábamos como terapia exclusivamente de quimioterapia paliativa o intentábamos ir a la resección. Y un poco los planteos son todo lo que dijeron acá. O sea, si vamos a hacer una cirugía en 2 tiempos, si vamos a hacer una metastasectomía múltiple, atípica, lo que sea, y qué hígado íbamos a encontrar. Que un poco, después vamos a ver que lo resolvimos en el intraoperatorio. Pero el planteo un poco era ese, era ir a hacer metastasectomías, completar con radiofrecuencia lesiones profundas y ver si podíamos hacer todo en un tiempo, o si no, resolverlo ahí. Si no hay comentarios, Patricio, ¿seguís? No, una pregunta, Roberto. Sí, Fernando. No se plantearon Gustavo. Una pregunta, ¿no se plantearon la posibilidad de hacer una limpieza del hígado izquierdo, embolizar la porta derecha y después después de la hipertrofia hacer la hepatectomía derecha con más margen para disminuir la chance de falla hepática postoperatoria? Sí, fue lo que, como dijo Gustavo, en realidad se definió en el intraoperatorio con la posibilidad de que fuéramos a ir a una hepatectomía en 2 tiempos. Entonces una de las estrategias posibles era ir a una hepatectomía, una limpieza del hígado izquierdo y una ligadura o embolización portal derecha. Y se planteó la parte teórica, ¿no? Hacer un ALPS.
¿Se planteó No, la parte teórica, un ALPS? no, Digo porque sabemos no que se al cuarto planteó. día ya tenemos, ¿no?, más de un 100% de reproducción del hígado izquierdo, que puede disminuir la falla hepática, si bien no inicialmente en el primer o segundo día, pero minimizar en los días subsiguientes. No, el ALPS no lo planteamos, y en realidad el ALPS, lo que tengo entendido es que se usa para pacientes que no tienen una hipertrofia considerable en una hepatectomía en 2 tiempos, que después irían a un ALPS si falla la hipertrofia que está buscando en la hepatectomía en 2 tiempos, pero no lo consideramos, Patricia. Bueno, entonces el cálculo volumétrico ya lo adelanté, teníamos un volumen total que es ese, que tenía, si íbamos a hacer una hepatectomía derecha, el hígado remanente iba a ser de 32%, con un hígado con quimio y con una esplenomegalia y una dilatación de la vena porta, no nos gustaba mucho, entonces teníamos eso a consideración para ver en el intraoperatorio que nos encontrábamos. Nos encontramos con una carga tumoral en el hígado izquierdo un poquito más grande, un poquito más importante de lo que pensábamos por la imagen. Resecamos 11 lesiones del hígado izquierdo, una lesión a destacar estaba en contacto con la vena suprahepática izquierda, y después hay algunas lesiones que aquí no sé, que les quiero mostrar, por ejemplo, la de más arriba, la del segmento 4, también estaba mal ubicada, fue una cirugía bastante prolongada, que pudimos seguir adelante. Pero bueno, destacar la carga tumoral que veíamos en el segmento 7 y 8, que se ve ahí umbilicado con un hígado remodelado hacia nivel, y en la ecografía intraoperatoria lo que se vio fue un contacto amplio con la vena suprahepática derecha. Ahí resecamos una lesión del segmento 4-5 en contacto con la vesícula también, y lo que hicimos fue asociar una ligadura portal derecha para ir a una hepatectomía en 2 tiempos, ver la evolución. Del postoperatorio de ese primer tiempo, que esto fue en marzo, el paciente tuvo un episodio de saturación, se hizo una angiotc, que descartó un TEP, tuvo un regular control de dolor a pesar del catéter, no hubo complicaciones biliares o infecciosas, y él se fue de alta al 10º día. En la evolución, aproximadamente a las 6 semanas, el paciente evoluciona favorablemente, no se hace tratamiento sistémico en ese periodo, y bueno, y esta tomografía para planificar el segundo tiempo y valorar respuesta a esa ligadura portal derecha. Acá estamos ya con la volumetría del hígado remanente, lo que quedaría el futuro remanente. A destacar de esta imagen, ahora le voy a pedir si está María del Carmen Pérez, la imagenóloga del hospital, a ver si nos puede aclarar un poquito mejor la imagen. Pero lo que tenemos a este nivel, como hallazgo interesante, nosotros hicimos una ligadura portal derecha, no hicimos una embolización portal derecha. Entonces lo que vemos acá es el tronco de la porta, vemos una falta de señal a ese nivel, una falta de contraste a ese nivel, y una repermeabilización intrahepática de la vena porta derecha, que bueno, a destacar en realidad como un fracaso de la ligadura portal, que si bien tuvimos esa repermeabilización, logramos un volumen remanente de ese hígado izquierdo futuro de 44%, lo que nos hace una nueva pregunta, que es la táctica. A ver si María del Carmen estás por ahí, si querés decir algo vos. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Esa diapo que estabas mostrando ahí es una reconstrucción MPR de la volumetría, o sea, es una reconstrucción 3D de la volumetría hepática. Las primeras 2 imágenes de arriba son la volumetría previa a la ligadura, y la segunda es posterior. Lo que vemos en realidad es que el volumen total hepático no cambió mucho, pero sí lo que hubo fue una hipertrofia del lóbulo izquierdo con una disminución de tamaño del lóbulo derecho, ¿no? Lo que está marcado en verde en realidad es el lóbulo hepático izquierdo, lo que está marcado en violeta es lo que se va a ir, es el 7, el 8, el 5 y el 6, y tomamos como reper la vena suprahepática media, ¿no? El remanente en un comienzo nos daba un 32,2 y posterior a la ligadura un 43,8. A destacar que siempre hablamos de parénquima hepático viable porque en la volumetría sacamos todas las lesiones o todos los lugares donde había secuelas quirúrgicas. Eso, nada más. Gracias, María del Carmen.
Bueno, entonces con este dato de este nuevo remanente de 44% casi, discutir nuevamente la táctica. Si seguimos al segundo tiempo, que sería una patectomía de derecha, o no seguimos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o seguimos? Yo quiero hacer un comentario breve nomás. Creo que yo hubiese actuado de la misma forma, porque el hígado mostró más carga, ya era un hígado con unos bordes romos, bien como un hígado seguramente con secuelas. ¿Vieron el borde bien romo? Eso es un hígado esteatóxico, seguro, con esteatopatitis. Cuando tenemos dudas de si seguir o no adelante, nosotros hacemos extemporánea del hígado remanente, a ver qué daño tiene, y a veces condiciona la conducta. En este caso, ya la carga que ustedes encontraron, yo me parece que no me hubiese animado a seguir con el plan inicial, creo que hubiese procedido de la misma forma. Pero un detalle técnico que quería acotar es que a la ligadura hay que agregar la alcoholización, porque si no pasa esto, ustedes no alcoholizaron. No, no alcoholizamos, no. La porta no la alcoholizamos. O sección, ¿no? Porque hay que cortar los yunta arteriovenoso. Claro, vos decís hacer como si fuera un Alps, Patricia, no hicimos ninguna de las dos. Sí, eso fue una vez, empezó uno de los profesores que vino varias veces a la sociedad de cirugía, siempre insistía cuando ellos tienen mucha experiencia, porque es del equipo de Daniel Sheck, bueno, del profesor Bachelier, que siempre la ligadura de la vena porta tiene que ir sección o alcoholización, porque los shunt arteriovenosos hacen este proceso. Pueden no solamente repermeabilizar, sino hacer que la capacidad de hipertrofia del hígado izquierdo no sea máximo como consecuencia de esta conexión. ¿Sección tipo Alps, decís o...? No, seccionar la vena porta, la liga y la corta. La seccionamos con una máquina. Perdón, sí, no entendí eso. hicimos una ligadura portal, claro. Perdón, entendí no que había era la entendido. transección parenquimatosa, claro. No, yo no entendí eso, perdone. Se le hizo una sección. Y lo otro que yo quería agregar una cosa más que estamos viendo, y ahí está Juan Delgado, que también trabaja conmigo, que hemos visto que el oxaliplatino, las series grandes de oxaliplatino pueden dar hipertensión portal y esplenomegalia, que yo creo que ahí está un poco la causa de la esplenomegalia que teníamos nosotros. Yo a destacar una cosa de la anatomía de este paciente, lo que decía Rindey, del parénquima, nosotros en realidad no hicimos biopsia, pero sacamos lesiones con margen, y el estudio de esa biopsia, o de ese hígado remanente, de ese hígado sano, entre comillas, que hay arquitectura conservada, y leve estatosis macro y microvascular, y leve dilatación sinusoidal perivena centroasquinar, sin otros cambios. O sea, no había grandes hallazgos de repercusión por la quimio, en realidad, para tener en cuenta para el segundo tiempo. Una pregunta, Mateo, las lesiones izquierdas, las 11, ¿fueron todas resección o con radiofrecuencia combinado? No, resección todas. Resección todas. ¿Seguimos, Patricio? Sí. Bueno, entonces nos pareció a nosotros un hígado remanente suficiente, entonces seguimos al segundo tiempo, que hicimos una hepatectomía derecha. Acá tenemos la pieza, cómo quedó el hígado. Y del posoperatorio no hubieron incidentes intraoperatorios, el paciente toleró bien la cirugía. Y bueno, del posoperatorio tuvimos una fístula biliar que se mediatizó por el drenaje, que se agotó espontáneamente. No hubieron elementos de falla hepática posoperatoria y el paciente se fue de alta al 15º día. Lo que hubo fue una visceración contenida de la mediana, de un sector de la mediana, que por eso se retrasó un poco el alta. Justo hoy se hizo la tomografía de control, se fue a principios, el 10 de junio por ahí, y la tomografía de control creo que hay alguna colección, pero bueno, que puede ser algún bilomita que capaz que no se ha terminado de agotar. Pero bueno, el paciente en principio está bien de lo infeccioso. Nada, eso. Muchas gracias. ¿Algún comentario?
Yo todavía no entiendo muy bien la indicación. Se ha publicado ríos de tinta en el ALP, pero la combinación de las nuevas estrategias de quimioterapia con el ALP, ¿cuál es la repercusión sobre el hígado remanente que queda? No sé si alguno quiere hacer un comentario. Gustavo, Joaquín, Martín, Fernando, Tata. Yo voy a decir algo que... Bueno, dale, Juan. No, yo voy a decir algo que yo aprendí, no puedo hablar del tema salvo de lo que vi. El ALPS está asociado a una mayor morbilidad que la hepatectomía en 2 tiempos, y eso un poco los estudios lo han demostrado. En realidad, en el lugar donde yo estuve, la única indicación del ALPS era cuando las metástasis incluían el segmento 4. Ellos ahí entendían que sí, que era importante desconectar lo que era el lóbulo izquierdo del resto del parenquima hepático, y esa es la única indicación que ellos entendían que el ALPS podía tener el beneficio. Nada más que eso fue lo que yo viví y era lo único que les puedo contar. Gustavo. Yo quiero hacer un comentario, ¿sí? El ALPS me parece que tiene la curva de las cosas que se ponen de moda. Entonces, porque apareció y conceptualmente, a mí lo que no me termina de cerrar es por qué un paciente, sobre todo en la etapa que estamos ahora, que tenemos pacientes que los tratamos con quimioterapia por periodos largos, que se pueden operar 1, 2 o 3 veces, o sea que hay periodos de tratamiento que pueden ser de años, con hepatectomías seriadas. ¿Por qué tratar de resolverlo en una semana, que es lo que es el ALPS? ¿No? Porque en definitiva es tratar toda la enfermedad en una semana, en 15 días. Entonces, eso en lo conceptual, en lo grande. En lo práctico, al menos mi apreciación es de que todos los grupos se pusieron como locos por hacer algún ALPS para publicarlo, y que la curva de procedimientos después es cada vez menor, porque la indicación es muchas veces forzada, porque fue un tema que se puso en moda hace 5 años y parecía que era, bueno. Y de hecho, la mortalidad que tiene el procedimiento es altísima. Entonces es mucho más seguro, mucho más planificable una cirugía iterativa o en 2 tiempos, como esta, por ejemplo, o como hay muchísimas, sobre todo en una etapa que yo creo que es la que vamos a entrar, que estamos viendo ahora, que son de pacientes que tenemos de repente durante 5 o 10 años con enfermedad hepática, a la cual lo vamos a seguir operando, le vamos a seguir haciendo cosas, en forma combinada o variable. Por lo tanto, creo que que no deja de ser un pico de moda, que tiene unas indicaciones que pueden ser muy precisas y seleccionadas, y que va un poco a contrapelo de lo que va a ser la evolución con los quimioterápicos nuevos, de los tipos de pacientes que vamos a tener. Vamos a tener pacientes que vamos a tratar durante años y que no tenemos que resolverlo en 15 días, que es más o menos lo que propone el ALPS. Bueno. Sí, comentar un poquito de lo mismo. Respecto a esto, ¿no? Respecto a las estrategias que existen para aumentar el volumen de hígado remanente. Y acá las 2 opciones están arriba de la mesa, y los debates están. En el último congreso en Perú hubo justamente un debate frente a hepatectomía en 2 tiempos, y hay argumentos para todo. Lo que sí dice Gustavo es verdad. Parecería que inicialmente el ALPS estuvo empujado por moda, o por como se llame, o por entusiasmo, para no ofender a nadie, y había mucha morbilidad, casi que inaceptable morbilidad. Los que promueven el ALPS aprendieron lo que yo decía hoy, ojo con operar a un paciente inflamado. Entonces ya ahora no se apuran, le dan tiempo al paciente, le dan 8 semanas, 7 semanas, lo que necesite el paciente para salir de ese periodo, y después ir a cirugía. De todas maneras sigue siendo una cirugía mórbida, pero ya no están en la etapa de resolverlo a la semana, están en otra etapa los promotores del ALPS. Ahora, conceptualmente comparto absolutamente que nosotros no hicimos nunca ninguno, podría darse la oportunidad en algún caso muy seleccionado, pero
yo sigo prefiriendo la hepatectomía en 2 tiempos, por ahora. Creo que son para casos extremadamente seleccionados y como decía al principio y como decía Gustavo hace un rato, con el advenimiento de nuevas drogas me parece que tienen un lugar más que seleccionado teniendo en cuenta la gravosa morbimortalidad. Yo realmente nunca presencié, nunca vi, nunca estuve en uno y realmente me parece que es un tema, una tendencia, una moda.